Nosotros, de pronto que aprendimos parte de la doctrina de la Iglesia en el catecismo del Padre Azteca, aprendimos algunas normas de la Iglesia. ¿Qué es un dogma de la Iglesia? Un dogma es una verdad que la declara el magisterio de la Iglesia, una verdad. Y entonces esa verdad que lo declara la Iglesia, solamente nosotros la podemos entender a la luz de la fe. Si le ponemos a especular con la luz de la razón, al estilo de los filósofos, no lo entendemos. Por fin, un dogma que ha declarado la Iglesia, el magisterio, es decir, la Santísima Virgen María es la única mujer inmaculada, sin pecado, preservada desde su vida, que no tuvo espacio para experimentar el pecado como nos toca a nosotros los seres humanos, que experimentamos el mal por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad humana. Todos sentimos la fragilidad del pecado, la tentación. La Santísima Virgen María fue preservada de esa, y eso es lo que se llama dogma. Otro dogma de la Santísima Virgen María, declarar el magisterio de la Iglesia, que la Santísima Virgen subió al cielo en cuerpo y alma. Otro dogma de la Iglesia, la encarnación de Dios en la Santísima Virgen María. Démonos cuenta que la Santísima Virgen María casi ocupa en todos los dogmas de la Iglesia, como que ella toma parte de los dogmas que tiene la Iglesia, los dogmas de fe. Un dogma de fe es la encarnación de Dios en la Santísima Virgen María, para Él poder haberse hecho una persona, para Dios poder hacer una persona, encarnarse en el vientre de la Santísima Virgen, sin ella haber perdido su virginidad. Ese es un dogma de fe. Nosotros los católicos, nosotros los cristianos, solamente lo entendemos a la luz de la fe. Por eso, hermanos, hoy celebramos ese dogma de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción. Y por eso nosotros, los católicos, los cristianos, estamos invitados a mirar a la Santísima Virgen María como persona, pero también mirarla en su integridad, mirar en sus virtudes, mirar en ella su aporte que hizo a la Iglesia y hizo al plan de salvación trazado por Dios. Mire, hermanos, si ustedes estuvieron atentos a la primera lectura tomada del libro del Génesis, en una manera de la autora Blanca, en una manera el autor describir el origen del pecado, se habla de que Adán y Eva, como primeros seres humanos de la creación, de una manera metafórica, el origen del pecado lo ha constituido el hombre. Dios no es el creador del pecado, es el mismo hombre. Y de esa manera comparativa aparece una mujer como autora del pecado también, Eva. Y dice la Escritura, si por una mujer entró el pecado en el mundo, por una mujer también vino la redención, vino el perdón,
vino la restauración de la humanidad con Dios. Y esa mujer ya no es Eva, sino es la Santísima Virgen María. Dice San Pablo, si por una mujer vino Dios al mundo, si por una mujer vino el pecado al mundo, por una mujer vino Dios también a la tierra. Por una mujer nos puso en conciliación con Dios y la humanidad. Nosotros, los católicos, los cristianos, los bautizados, los hijos de Dios, estamos invitados a mirar las virtudes de la Santísima Virgen María para la perfección de nuestra vida cristiana. Ver la disponibilidad, por ejemplo, de la Santísima Virgen María cuando es anunciada por boca del ángel de Dios que ella iba a ser la madre de nuestro Señor. Y ella, a la luz de la razón, no entendió el misterio, ni entendió su vocación, ni entendió el por qué, ni el para qué era que Dios le revelaba el misterio y le pedía ese servicio. Y le quiso pedir una explicación a Dios. Y cuando el ángel trata de darle una explicación, de una vez se llena su corazón de fe y de seguridad, y no le vuelve a interrogar a Dios por qué tal cosa. Acepta la voluntad de Dios, acepta la vocación, acepta el llamado de Dios sin interrogar a Dios. Nosotros a veces, por nuestra debilidad en la fe, a veces interrogamos a Dios, queremos pedirle explicación a Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tal cosa? Ayer me decía una amiga que trabaja en el batallón, me decía, padre, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué Dios permite esto? Yo tengo ahorita problemas laborales en la institución. ¿Por qué mi esposo de un momento a otro una cirugía? Yo hice una cirugía para una de mis hijas, ¿qué tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Si dice que Dios es amor. Nosotros a veces queremos pedirle explicación a Dios a la luz de la razón, a la luz de la lógica, cuando las cosas de Dios las aceptamos nosotros a la luz de la fe y no a la luz de la razón. Eso lo hizo la Santísima Virgen María. Nosotros interrogamos la justicia sí se puede interrogar porque la justicia se equivoca. Por eso los abogados interrogan y investigan un proceso y la gente se defiende ante cualquier proceso, ante la justicia, porque se interroga. Ante Dios, las cosas de Dios no se las podemos interrogar a Él, porque Él siempre las hace con sabiduría y sin equivocarse. La Santísima Virgen María entendió muy bien esa realidad, esa vocación, y por eso no le pidió más explicaciones al ángel. Ciegamente, a la luz de la fe, le respondió, Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor, aquí está la esclava. Aquí está tu esclava. Hágase en mí lo que tú ordenas, lo que tú quieras. Soy disponible para aceptar la vocación y el llamado que tú me haces. Hermanos, todos nosotros, desde el bautismo hoy hemos sido llamados por Dios también. Llamados por Dios a cumplir una misión en la Iglesia, a cumplir una misión en el reino de Dios, al estilo de la Santísima Virgen María. No le pongamos trabas a las cosas de Dios. No hagamos, hermanos, lo que hizo Adán y Eva en el comienzo del pecado. Cuando ellos fueron autores del pecado, quisieron excusarse. Llega Dios y le pregunta a Adán, Adán, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Dios llega a tomarle cuentas y de una vez le echa la culpa a Eva. Señor, es que la mujer que me hice por compañera me dio el árbol prohibido y comí. Y
Y va Dios y le pregunta a Eva, y Eva le echa la culpa a la serpiente. En nosotros siempre, cuando caemos en el pecado, cuando caemos, queremos sacar excusas. Es que fue. Siempre buscamos los fue. Es que tal cosa. Fue que mi mamá, fue que mi papá, fue que mi hermano, fue que el padre, fue que la monja, fue que tal cosa, fue que el profesor, fue que... Después siempre buscamos el fue para excusarnos nosotros a veces del error, esquivarnos nosotros a veces y tratar de echarle la culpa al otro, echarle la culpa al otro. La Santísima Virgen María nunca intentó buscar un fue, aceptó la voluntad y su vocación como Dios de la Señora. Que hoy en esta Santa Misa, donde ustedes junto conmigo estamos celebrando para ganar la indulgencia con motivo de la fiesta de la Santísima Virgen, que ella nos bendiga en el cielo, proteja a las familias, proteja a todos los que se están preparando para esta Navidad, celebrarla con amor,